El Nilo, la fuente de vida de Egipto, se convirtió en un escenario de horror. Ranas, incontables y viscosas, emergieron del agua. Invadieron casas, cocinas, incluso el palacio del faraón. Ningún lugar estaba a salvo de los implacables anfibios. El aire vibraba con sus croares, un coro ensordecedor de caos. La plaga de ranas fue un espectáculo aterrador y profundamente inquietante. Hablaba de un poder más allá del control humano, una fuerza que podía convertir el orden en un completo desorden. Esta no era una infestación ordinaria. Era una señal, un mensaje divino para el faraón y su pueblo. Los egipcios, acostumbrados a las aguas vivificantes del Nilo, se enfrentaron a una pesadilla viviente. Sus hogares fueron invadidos, su sueño interrumpido, sus rutinas destrozadas. La plaga de ranas fue una experiencia visceral, un recordatorio constante e ineludible del poder que la había desatado. Esta era una plaga diseñada para impactar y asombrar, para demostrar el poder del Dios de Israel de la manera más tangible e imaginable. Durante generaciones, los israelitas habían trabajado bajo el dominio egipcio. Su trabajo construyó ciudades y llenó graneros, pero vivían como una minoría despreciada. Sus clamores por la libertad caían en oídos sordos. Entonces llegó Moisés, un hebreo criado en la corte del faraón, pero llamado por Dios para liberar a su pueblo. Regresó a Egipto, un profeta con un mensaje de liberación. Moisés se enfrentó al faraón, exigiendo la liberación de los israelitas. El faraón se burló, negándose a reconocer al Dios de Israel o sus demandas. El corazón del faraón estaba endurecido. Se aferraba al poder, sin querer soltar su control sobre los israelitas y su trabajo. Moisés advirtió de las consecuencias, de las plagas que golpearían a Egipto si el faraón se negaba a escuchar. Aún así, el faraón permaneció impasible, cegado por su propia autoridad y la insignificancia percibida de las súplicas de los israelitas. Así comenzó una batalla de voluntades, un choque entre el poder divino y la arrogancia terrenal. Las ranas, en la cosmovisión egipcia, tenían una curiosa dualidad. Se asociaban con la vida y la fertilidad, su aparición anual del lodo del Nilo coincidiendo con la inundación vivificante. Heket, la diosa con cabeza de rana, era venerada como protectora del parto y la nueva vida. Sin embargo, la proliferación repentina e incontrolable de ranas durante la plaga transformó este símbolo de abundancia en uno de caos y repulsión. La plaga se burló del papel vivificante de Heket, convirtiendo su dominio en una fuente de miedo y asco. Demostró que incluso las fuerzas de la naturaleza, aquellas que los egipcios creían que los sustentaban, estaban en última instancia bajo el control del Dios de Israel. La plaga de ranas no fue simplemente una aflicción física, fue un ataque simbólico a los cimientos mismos de la religión y el poder egipcios. Ante esta inquietante plaga, la determinación del faraón comenzó a flaquear. Llamó a Moisés, prometiendo liberar a los israelitas si las ranas eran eliminadas. Moisés, dirigido por Dios, intercedió, y las ranas murieron, dejando atrás montañas de cadáveres en descomposición. El hedor era abrumador, un potente recordatorio del dominio de la plaga. Sin embargo, con la amenaza inmediata desaparecida, la promesa del faraón se evaporó. Endureció su corazón una vez más, negándose a cumplir su palabra. Este ciclo de promesas hechas y rotas se convertiría en un tema recurrente a lo largo de las plagas. Cada vez, el faraón suplicaba alivio, solo para retractarse de su acuerdo cuando la presión disminuía. Esto reveló un aspecto crítico del poder, su capacidad para cegar a las personas a la razón, la compasión e incluso a sus propios intereses. El faraón, cegado por su propia autoridad, se convirtió en prisionero de su propia arrogancia. A lo largo de los siglos, los estudiosos y teólogos han debatido la naturaleza de las plagas. ¿Fueron eventos literales, una muestra de poder sobrenatural? ¿O podrían explicarse a través de fenómenos naturales, tal vez una serie de desastres ecológicos que coincidieron con las demandas de Moisés? Algunos argumentan que las erupciones volcánicas o los patrones climáticos inusuales podrían haber desencadenado eventos como la conversión del Nilo en sangre o las infestaciones de insectos y animales. Otros sostienen que la sincronización y la especificidad de las plagas apuntan a una intervención divina,
El hecho de que se dirigieran a deidades y prácticas egipcias, como la reverencia por el Nilo o la adoración del dios Sol-Ra, sugiere un asalto deliberado a la cosmovisión egipcia. El debate destaca el poder perdurable de estas historias para inspirar tanto la fe como la indagación crítica. Más allá de la interpretación literal de las ranas y las llagas, la historia de las plagas tiene un significado simbólico más profundo. Habla de la eterna lucha entre el poder y la fe, entre quienes ostentan la autoridad mundana y quienes la desafían en nombre de una verdad superior. Moisés, armado con nada más que su fe en Dios y la justicia de su causa, se enfrentó al poderío de Egipto. Las plagas, en este contexto, se convierten en herramientas de resistencia, demostraciones divinas diseñadas para exponer las limitaciones del poder terrenal y la autoridad última de un Dios justo y compasivo. La historia nos recuerda que incluso frente a probabilidades abrumadoras, la fe, el coraje y el compromiso con la justicia pueden desafiar y finalmente superar incluso los sistemas de opresión más arraigados. La historia del Éxodo, con sus dramáticas plagas y su eventual liberación, continúa resonando a través de culturas y milenios. Habla del anhelo humano de libertad, de dignidad y de un mundo donde el poder no se abuse, sino que se use para elevar a los oprimidos. Las plagas sirven como un crudo recordatorio de las consecuencias del poder desenfrenado, de la decadencia moral que puede afectar a quienes se niegan a escuchar los clamores de los marginados. Más que una simple historia antigua, la historia de las plagas ofrece lecciones eternas para nuestro propio tiempo. Nos desafía a confrontar la injusticia, a decir la verdad al poder y a nunca perder de vista la igualdad fundamental y la dignidad de todos los seres humanos. Nos recuerda que la búsqueda de la justicia a menudo es larga y ardua, pero en última instancia, es una lucha que vale la pena librar. La plaga de ranas no buscaba exterminar, buscaba provocar el cambio. Quizás por eso, las plagas más eficaces no son las que matan, sino las que hacen pensar. Suscríbete si quieres seguir descubriendo las verdades que se esconden detrás de los grandes relatos bíblicos.